proyectos que manejan las entidades públicas y que necesitan una inversión significativa buscan financiamiento de entidades financieras. En este sentido, vamos a analizar un poco del proceso como tal. Aclararemos algunas dudas y para ello contamos con un invitado especial. Eduardo Carrión Estupiñán, ingeniero civil de profesión, con un masterado en Administración de Empresas, especialidad Banca y Finanzas y magistra en Ingeniería del Transporte. Su experiencia laboral: fue gerente de la sucursal regional Quito del Banco del Estado, consultor de los multilaterales BID, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela Politécnica del Ejército con la asignatura Economía de la Construcción y gerente de proyectos en Consulflex. Estimado Eduardo, muy agradecido por tu presencia, por compartir esta valiosa experiencia el día de hoy para con nuestros seguidores de la fanpage, en especial de YouTube. Bueno, Enrique, buenas noches, muy amable por tu invitación. La verdad es que me siento muy reconocido por esta oportunidad que me brindas. Estoy a tu mandato. Bueno, yendo directo al grano, estimado Eduardo, tengo entendido que el Banco del Estado ya no se llama así, sino Banco de Desarrollo del Ecuador. En este sentido, ¿cuáles son las entidades que son susceptibles a ser financiadas por el Banco del Estado? La verdad es que el Banco de Desarrollo del Ecuador tiene la opción de financiar proyectos de todas las entidades del sector público. Llámese en estos gobiernos autónomos descentralizados, corporaciones provinciales, ministerios, universidades, en definitiva, todas las entidades que tienen unas rentas del Estado. Perfecto. O sea, en teoría, todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas. Ya, muy bien. Ahora bien, supongamos ya en el proceso en que una entidad pública decide lanzarse a adquirir este financiamiento. En la experiencia en la que tú laboraste cuando tú estuviste en el Banco del Estado en su momento, ¿cuáles eran los errores comunes que cometían las entidades a la hora de solicitar un crédito? Normalmente las entidades públicas tienen que cumplir una serie de requisitos que básicamente atraviesan primeramente, los estados financieros. Una entidad pública necesita presentar los estados financieros que le permitan conocer al banco cuál es su capacidad de endeudamiento. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la capacidad de endeudamiento le va a permitir honrar el préstamo que se le está otorgando. Pese a que, hay que decirlo también, el Banco del Estado tiene un mecanismo de recuperación de la deuda que para mi juicio es espectacular, porque el banco fideicomisa las rentas de las entidades públicas. ¿A qué me refiero a esto? El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas, le deposita a la entidad en el Banco Central del Ecuador los recursos que por ley le corresponden. Así es. Entonces, para honrar la deuda con el Banco del Estado, lo que se hace es un fideicomiso en el cual el fideicomisante es el Banco Central, el beneficiario es el Banco del Estado y el deudor es la entidad. Y yo me iba un poquito más a la parte instrumental, Eduardo. Hay formatos preestablecidos, supongo, para el tema, deben de pedirle los estudios del proyecto. Hay problemitas a veces en la elaboración de estos formatos de las entidades que pueden demorar más que nada el otorgamiento del crédito. Es una excelente pregunta, Enrique, porque hay un tema que hay que manejarlo de una manera objetiva, más que nada frente a los problemas que últimamente se han presentado en el país. Yo quiero decirte categóricamente, Enrique, que nosotros nos hemos mal acostumbrado a presentar perfiles de proyecto y eso definitivamente no es posible frente a una entidad financiera. ¿Qué significa eso? Que si una persona, si una entidad quiere bancar un proyecto, lo que tiene que hacer, Enrique, es presentar estudios a nivel de diseño definitivo. Claro. Eso significa, Enrique, que tienen que tener todas las ingenierías absolutamente listas, completas y totalmente terminadas en especificaciones, en planos, en presupuestos, en absolutamente todo lo que representa la ejecución del proyecto. Si es que esa información no está totalmente habilitada, pues simplemente el banco no le va a poder
conceder el crédito porque eso representa un riesgo total. Claro, total. Esos riesgos, lo que ha significado, Enrique, son problemas. Y esos temas son problemas para el constructor, para el fiscalizador y sobre todo para la entidad. ¿Existe un límite económico en el financiamiento de un proyecto? Es decir, no quisiera el monto preciso, sino más bien conceptualmente, porque ahí lo enlazo a lo que acabaste de mencionar. ¿Qué pasa si ya se da un contrato complementario? Voy a ponerte un ejemplo. Le otorgaron un crédito $2 billones para una obra X a un municipio. Y sin embargo, durante el trayecto, y no digamos porque a lo mejor el estudio estuvo mal, condiciones climáticas, qué sé yo, a lo mejor el puente ya es de otra luz, bueno, un montón de situaciones que pueden pasar. ¿Qué sucede ahí con el Banco del Estado? ¿Hay la posibilidad de que puedan pedir esto adicional o ya es responsabilidad de la entidad en este caso? Excelente pregunta, Enrique. Muy bien. Es un tema muy complicado. ¿Por qué? Voy a señalar algunos aspectos que son fundamentales. Normalmente el banco tiene un esquema de financiamiento. El esquema de financiamiento corresponde a las fuentes de financiamiento. El esquema de financiamiento significa que el banco va a financiar estos rubros, por ejemplo, obra civil, pero el cofinanciamiento es de la entidad. Claro, como contraparte más o menos. Como contraparte, es correcto esa apreciación. Entonces, el cofinanciamiento, por ejemplo, puede ser los estudios, que son a nivel de diseño definitivo, repito, y reitero en ese tema. Por ejemplo, la fiscalización, por ejemplo, el tema de medidas ambientales, por ejemplo, el tema de contingencias, por ejemplo, el tema de imprevistos. Entonces ahí podría entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Enrique, ahí? Entonces, el banco se enfoca en la obra civil y la entidad a estos otros temas. Entonces, si es que el proyecto estuvo mal proyectado, mal diseñado o, como tú bien lo señalas, hubo una suerte de imprevistos, casos fortuitos y toda la cosa, que obligan a que la obra civil no se pueda completar con ese financiamiento previsto, pues el banco tiene mecanismos para apoyar ese desfase. Sí y solo sí esté completamente justificado con los respectivos informes de la fiscalización, con los respectivos informes obviamente de la entidad, que evidencien que efectivamente ha pasado esta situación, por ejemplo, como lo hemos señalado. Tomando en consideración que las entidades públicas pues proceden a realizar las licitaciones públicas, valga la redundancia, y deben de contar con las certificaciones presupuestarias. Sabemos que los organismos financieros no transfieren todo el monto inicialmente, sino que lo van realizando poco a poco. ¿Cuál es esta periodicidad con que realiza el Banco del Estado o cualquier organismo financiero? Bueno, sé que actualmente no está elaborando, pero ¿cómo es lo que se ha venido dando? ¿Cómo es el proceso de transferencia de dinero con respecto al crédito otorgado? Bueno, normalmente el banco tiene un mecanismo de entrega de los recursos que está perfectamente definido en el contrato de préstamo. En el contrato de préstamo hay condicionamientos para la entrega de los recursos. En el momento en que ya se tiene instrumentado el contrato de préstamo y en el momento en que la entidad ha completado su proceso contractual vinculado con la ejecución del proyecto, o sea, todo está legalizado, o sea, todo organizado muy bien. Entonces, ahí el banco va estableciendo los pagos que están establecidos. De acuerdo a los hitos. De acuerdo. No solamente con hitos, puede ser con planillas, ¿no? A eso iba. Podría ser, a eso iba la pregunta. Puede ser con planillas, por ejemplo, de forma mensual. Sí. Ya, el dinero no va al contratista, sino a la entidad. Bueno, ¿O cómo es el proceso? El proceso normalmente se le entrega a la entidad. Ya. ¿Por qué? Porque la entidad es la responsable al final del día del manejo del proyecto. Sin embargo, de aquello, Enrique, hay que señalar que la entidad va a tener constantes supervisiones por parte del banco para que efectivamente se dé cumplimiento a lo establecido en el contrato. Justamente ahí viene mi pregunta. ¿Cómo es que el Banco del Estado se asegura de que los fondos se destinen exclusivamente al proyecto
que fue financiado? Bueno, muy buena pregunta. O sea, ya yendo directamente ya a la parte operativa. ¿Cómo hace el banco como tal? Bueno, normalmente lo que hace el banco es, una vez que la entidad le entrega al banco las planillas, los sustentos para poder evidenciar que efectivamente esos recursos se emplearon en la obra específica objeto del crédito, entonces el banco analiza esa información y procede con el desembolso. Sin embargo, de aquello hay que hacer una supervisión y el banco lo hace in situ. Ya, perfecto. Se reúne con los... Tienen los técnicos, ingenieros civiles, los técnicos necesarios. Tienen los técnicos que van y revisan los proyectos para constatar que efectivamente eso corresponde. Solo quiero hacer notar algo más. Supongamos que por ahí se fue alguna cosa. Eso es un delito. Eso no hay cómo hacerlo. Claro. Entonces, es un tema de responsabilidad que la entidad asume con el banco, porque si es que pasaría, Dios no quiera, un evento como lo que estamos señalando, eso significa que se da por vencido el contrato de crédito. Esa es un arma que... de presión para que tienes que hacer las cosas. O sea, hay que hacer las cosas como deben ser. Ya. Alguna vez yo tuve la oportunidad, me tocó... casi se podría decir administrar más que nada la parte financiera de unos proyectos que fueron financiados por el BEDE. Obviamente tenían su administrador de contratos, su fiscalizador. Y lo que sí noté es que había bastante dispersión de información. Y honestamente me costó conseguir la información para tener luego un reporte muy completo de cómo se iba dando este tema de los desembolsos, los pagos, avance físico, avance económico de la obra. La pregunta es, en el tiempo en que tú estuviste, por ejemplo, en el Banco del Estado, ¿notaste que a lo mejor hubieron entidades que a lo mejor se demoraban en entregar la información, que necesitaban las planillas, qué sé yo, y los pagos por ellos lo que no se hacían oportunamente? Bueno, yo te quiero decir que la parte operativa de un crédito es un tema muy complejo. Así es. ¿Por qué? Porque efectivamente al banco tienes que llevar el deber bien hechito, sin tachones, sin borrones, claro. Hablando en quiteño, yo te tendré que decir que tiene que estar bien hecha la tarea, porque si es que no está bien hecha la tarea, el banco siempre no le desembolsa. No le va a desembolsar, porque si es que los formatos del banco no se cumplen, si no hay los sustentos del caso, imagínate presentar alguna cosa por ahí media extraña y que el banco desembolse algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Ya, pero entonces, suele pasar, suele ocurrir que... O sea, lo que normalmente ha pasado, al menos en la época que yo estuve como gerente de la sucursal Quito, es el momento que se detectaba alguna situación, por oficio se le comunicaba a la entidad, le decía, mire, señor alcalde, hemos revisado la planilla, la documentación y tal, y le falta esto, para que corrija. Y por favor, tengan la bondad de corregir para proceder con el desembolso correspondiente. ¿Alguna recomendación que nos podrías dar o que podrías dar a más que nada a los servidores públicos y sobre todo a las autoridades de las entidades con respecto a la ejecución de los proyectos que son financiados por estos organismos? Tenemos que volver a las prácticas, a las buenas prácticas, a las prácticas en donde yo recuerdo en el banco, cuando empecé de analista, evaluaba los proyectos, revisaba los proyectos y yo tenía mucho afán y mucho juicio en revisar que el proyecto tenga un hilo conductor que enlace los temas relacionados con la parte técnica, con la parte ambiental, con la parte financiera, con la parte económica, de tal forma que se pueda evidenciar que el proyecto realmente está muy bien construido y que no le demos oportunidad ni al contratista ni al fiscalizador de cambiar las cosas. Claro. Porque el momento en que el fiscalizador o el contratista le proponen al municipio o a la entidad del Estado que le está contratando algunos cambios, algunos temas ahí un poco como para mejorar el proyecto, creo que ahí nos desviamos del camino, porque esa puerta que tú puedes dejar abierta puede constituirse un
una situación de incremento de volúmenes de obra, Claro. de incremento de costos del proyecto y posiblemente la no ejecución Se de un desfinancia proyecto. prácticamente el proyecto. Exactamente, de un proyecto que de alguna manera todos estamos claros que tiene un solo objetivo, y cuál es el mejorar la calidad de vida de la gente de ese municipio o de ese consejo provincial. Es necesario recordar a los seguidores que los controles que realizan las entidades financieras a las entidades públicas no tienen nada que ver con el control posterior que realiza la Contraloría del Estado, porque en definitiva serían recursos públicos, son sujetos de control posterior. Eduardo, gracias por compartir tu valiosa experiencia y sobre todo tu tiempo. Las puertas de Consailor siempre van a estar abiertas y esperemos tenerte en otra oportunidad. Para mí, Enrique, ha sido un privilegio compartir contigo. Yo quiero alentarte a que sigas adelante con este proyecto. Sabes que me parece espectacular, porque no solamente nos permites a las personas que estamos vinculadas con proyectos conocer algunas particularidades, sino además de instruirnos, de conocer otras cosas adicionales. Así es. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ti. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y les recuerdo que deben seguir nuestra página porque van a seguir saliendo nuevos aportes, vamos a seguir teniendo nuevos invitados y que justamente nos van a dar un mayor preámbulo, un mayor conocimiento de lo que es el derecho administrativo, de lo que es contratación pública, y hoy qué interesante fue el tema de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.